Habíamos quedado entonces en la caída de Samaria. Por favor, ¿cuál fue la fecha en que Samaria cae por mano de los asirios? ¿En qué año cae Samaria? Hermana Soledad, hermana Priscila, el año 722. 722 antes de Cristo. Exactamente. Es una fecha que nosotros debemos aprender como el 18 de septiembre, el 21 de mayo. ¿Cuáles son las otras fiestas importantes para nosotros en nuestro país? Bueno, esas dos pares me parece mucho. O la otra ya cristiana, 25 de diciembre, o 31 de octubre también. Bien, acá el 722, cuando usted ve en la fecha 722, es la fecha en que Samaria cayó por mano de los asirios. Aquí el reino del norte concluyó su paso por esta tierra. Ya no existe más. Desaparecieron de la faz de la tierra. Se mezclaron con las otras naciones. No le costó mucho porque ya estaban mezclados con las otras naciones. Porque nunca sirvieron a Dios. Los, a ver, ¿cuántos años son? Del 931, cuando se divide las tribus, surge el reino del norte, 931, hasta el 722. Son 200 años, ¿eh? 200 años de existencia. Israel existe 200 años. En el sentido político me refiero como, como un reino. Y cayeron en manos de los asirios. Este grupo se destacó por su carácter sádico. Le gustaba mucho torturar a los cautivos, cegar a los niños al frente de sus papás, le arrancaban la piel a los hombres vivos, los quemaban en hornos, los encadenaban en jaulas para la diversión del pueblo, mandaban ejecutar a los rehenes finalmente. Le arrancaban la nariz, las orejas, le arrancaban los brazos, las piernas, lo desollaban vivo, le arrancaban los ojos y dejaban vagando a ese pobre hombre hasta que moría. Con respecto a la religión de los asirios, el dios principal de los asirios era el dios Asur. Tenían muchos otros dioses, pero al que adoraban principalmente era Asur. Algunos estudiosos señalan que los asirios fueron alguna vez monoteístas. El nombre Asur va a darle el nombre de la nación, que son los asirios. Era un dios extremadamente sanguinario, que le gustaba que sacrificaran a sus enemigos delante de él, o delante de su altar. Para poder aplacar a los dioses se debía aplicar castigos de guerras muy crueles a los pueblos que habían sido derrotados. Para justificar las guerras y las atrocidades, el argumento empleado era que el dios Asur quería una monarquía universal bajo una soberanía siria. Por lo tanto, la política expansionista que va a emplear los asirios está por el influjo o está motivado por la religión, porque Asur quiere una adoración universal. Con respecto a la política, se caracterizó por el totalitarismo, por la ferocidad. El rey era absoluto, ejercía el rey como sacerdote y también como comandante en jefe del ejército. Tenía todo el poder concentrado en un solo hombre. Los reyes sembraban el terror en todas partes, la muerte, la devastación de los países enteros, y emplearon una política de la reexpatriación, de sacar o extirpar a los, por lo menos a las personas más influyentes de las naciones y llevarlo a las provincias de Asiria, y así evitaban rebeliones futuras. Se caracterizó el imperio de los asirios por su imperialismo, y de hecho fue el primer imperio propiamente tal, porque los egipcios era una especie de protectorado nada más, pero fueron ellos los que comenzaron a cobrar impuestos y tributos y convertir las naciones en provincia del imperio de los asirios. El ejército que tuvieron injerencia o el ejército
que fue notable la conquista de los territorios, o fue una máquina bélica muy cruel, la más espantosa que experimentó el mundo conocido de esa época. Inspiraba terror, porque era indescriptible el terror que perpetraban estas personas sobre los enemigos vencidos. Se narra de mutilaciones, desollamientos de magnates, empalamientos, la piel desollada pegada en los palacios de los reyes vencidos. Un rey cuenta que mató o se jactó de haber matado 14.000 de los guerreros. Con sus cadáveres cegaron el curso, cortaron el curso del rey del río Orontes. Al echar los cadáveres formaron una represa, por eso que desvía el río Orontes. El rey que, que va a hacer caer o que invade Samaria fue Salmanasar, pero duró muy poco tiempo, del 727 al 722. La única gran hazaña que hizo este rey Salmanasar fue el haber conquistado Samaria. El siguiente rey asirio, que nos narra el capítulo 17, verso 6 de Reyes, ya no es Salmanasar, sino que es el rey Sargón II. Salmanasar es el que destruye Samaria y Sargón II es el que lleva los cautivos de Samaria a las provincias asirias. Bien, y así concluye esta narración de la caída de Samaria. La razón por la cual cae Samaria. Esto lo describe el, el capítulo 17 del libro de Reyes. En el verso 6 dice lo siguiente en el libro de Reyes, capítulo 17, verso 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, llevó a Israel cautivo a Siria, este es el Salmón segundo, y los puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. En el verso 7 explica la razón por la cual fueron llevados cautivos y desapareció Israel del norte. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Pecaron contra Dios y sirvieron o temieron a dioses ajenos. En el verso 9 da otra explicación. Edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Edificaron lugares altos. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Sirvieron a los ídolos, lo dice el verso 12. En el verso 13 al final dice, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y os he enviado por medio de mis siervos los profetas. No escucharon tampoco a los profetas, porque Dios amonestó a Israel, pero Israel no escuchó a ninguno de los profetas que le fue enviado. En el verso 15, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de estas naciones. Luego, en el verso 16, dice, dejaron a todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de dos becerros. Uno, recuerde, que le establecieron un becerro en Dan y el otro en Betel. Y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, al sol, la luna, las estrellas, a Baal, a Será, a los becerros de oro, y hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Estaban adorando o adoraron al dios Moloch. Se entregaron a la adivinación, a los agoreros, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, le provocaron a ira. Ahí está la respuesta. ¿Cuál fue, de acuerdo a todos esos versículos bíblicos, la razón por la cual Israel o el reino del norte dejó de existir? ¿Cuál es la razón, de acuerdo a lo que leí en esos versículos bíblicos? Idolatría, desobediencia. Eso es.
Hacer la voluntad de Dios. Desapareció Israel, ya no existe. En el año 722 deja de existir por la idolatría. Los otros profetas van a indicar otras razones, pero acá se enfatiza la idolatría. Adoraron a Cera, a Baal, a, bueno, en otros textos a Milcos, Moloch. Acá se menciona a Baal, a Cera, a Moloch, a todos los astros del cielo, el sol, la luna, las estrellas, a los becerros que pusieron Dan, Betel, y muchas imágenes que nos dice, sobre todo lugar alto, sobre todo, debajo de todo árbol frondoso, ofrecían sacrificio. ¿Y por qué ellos están ofreciendo sacrificio a estos dioses? Porque no mataron o exterminaron a todos los cananeos que persistieron en vivir en medio del pueblo de Dios. Ahora, en la siguiente sección, vamos a... Ah, pero disertación, ¿te crees que hay disertación? ¿Quién falta que diserte? No sé si alguien tendrá pues, listo la disertación. Me dice, aprovecha de darlo ahora. O si no, ya la próxima semana. Porque la próxima semana ya finalizaríamos. La hermana Soledad parece que disertó, ya no me acuerdo. No, profe, yo no he disertado. Ah, ok. No sé si alguien tiene listo su disertación, me dice, y le damos la oportunidad. O esperamos la próxima semana. La hermana Priscila disertó, si no, bueno. O no, La tampoco. próxima semana va a ser presencial. Sí, pero es feriado. La Semana próxima es semana. feriado. Claro, es el 1 de mayo. Exactamente, hay que descansar 1 de mayo. Como que yo no tendría problemas, pero es feriado, tiene que descansar los hermanos. Sería entonces el 8 de mayo, esa sería presencial en Temuco, porque la otra semana no hay clase, por ser feriado. Así que tienen más tiempo para preparar su disertación, mucho mejor todavía. Y si lo tiene con anticipación, puede hacer un video y me lo envía. Un video de 10 minutos, 15 minutos y listo. Y la disertación está solucionada. Mi hermano Sí, Pablo, sí, hermano Pablo, Marcos, sí. le voy a mandar ¿cómo se llama? La disertación, así como dijo usted en un videito para usted, Claro, al claro, WhatsApp, claro. ¿ya? Sí, 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 sí. Durante Exactamente. la semana, como el próximo miércoles no hay clase, voy a hacer lo que ya estoy un poco más holgado de tiempo y todo eso. Ok. No hay problema, hermano Marcos. Entre 10 y 15 minutos y lo importante es la evaluación crítica, es decir, debilidades, fortaleza, con qué está de acuerdo, con qué está de desacuerdo y de qué manera le contribuye a su ministerio o a la comprensión de la Sagrada Escritura. Eso es lo importante de la lectura. Y un resumen completo del libro. Bien, ahora nos vamos a la siguiente presentación entonces. Hemos avanzado rápido, se pasan rápido los meses, los días, las semanas también. Ahora estamos en el periodo de la monarquía dividida, los reyes de Judá hasta la caída de Jerusalén y la reforma de Ezequías y Josías. Como logran ustedes notar, ya no existe Israel. Ahora solamente hablamos de Judá, porque Israel dejó de existir. Existían tres influencias que podrían haber salvado a Judá de la ruina que alcanzó Samaria. Uno de estos ejemplos es el castigo que había recibido Samaria de parte de Dios por la idolatría. Sería un gran ejemplo, sería un evento disuasivo para evitar la idolatría o continuar pecando contra Dios y desobedecer sus leyes. Eso debió haberlo retenido, haber pensado 2 veces antes de continuar por ese rumbo idolátrico que estaba llevando Judá. Y también otro que pudo haber influido a Judá para evitar también su caída, porque va a caer igualmente por los babilonios después, son las reformas del rey Ezequías.
Este hombre estableció el culto a Dios y desarraiga la idolatría. Porque estas reformas ocurrieron en el sur nada más, en el norte todos hicieron lo malo. Por eso fue la primera nación en caer. Y la tercera influencia que pudo haber preservado la caída de Judá son las exhortaciones de los profetas. Ahí está el profeta Jeremías permanentemente haciendo un llamado al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia a la ley de Moisés. El rey Ezequías. ¿Qué nos dicen Reyes acerca de este varón de Dios? Gobernó 29 años en Jerusalén. Nos dice el capítulo 19, verso 2. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Quitó la idolatría. Estableció el culto del templo. Celebran la Pascua también. Reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. En la invasión de los asirios confió en Dios para su liberación y Dios lo rescata de mano de sus enemigos. Ahí fue cuando murieron 185.000 de los soldados de los asirios. Ahí tenemos una imagen del rey Ezequías haciendo ostentación de sus riquezas, porque cuando se recupera su sanidad, manda a llamar a los babilonios, que estaban ya surgiendo como imperio, y fueron a ver con qué recursos contaban ellos cuando en el futuro van a invadir Judá. Con respecto a la celebración de la Pascua, Ezequías envió mensajeros por todo Judá e Israel, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, para celebrar la Pascua. La invitación consistía en hacerles volver al Señor a los que habían sobrevivido de la invasión de los asirios. Sin embargo, la gente de Efraín, de Manasés, que todavía quedan ahí, los más pobres sí, porque a las personas más influyentes de Samaria se lo llevaron a Asiria, pero quedan todavía allá, de Efraín, de Manasés, de Zabulón, se reían, se burlaban de ellos. Tan solo algunos de Aser y de Manasés y Zabulón le hicieron caso y subieron a Jerusalén a adorar. Esta es la situación que ocurre después de la caída de Samaria. Todavía hay gente y algunos van y otros no quieren nada con lo de Judá. El rey Ezequías, después de esa gran liberación, el profeta Isaías habla acerca de esta liberación, porque este rey Ezequías está muy complicado, está muy temeroso porque sabe que si Dios no hace algo en su época, en la época del rey Ezequías, va a ocurrir lo mismo que ocurrió con Samaria, una invasión total y la destrucción de Judá por los asirios también. Pero Dios lo salva. Un ángel mató a 185.000 soldados de los asirios, y en la mañana eran todos cadáveres. Hace surgir un rumor en las provincias del imperio de los asirios, de tal manera que el rey tiene que ir, devolverse nuevamente para sofocar estos levantamientos armados, y los el ejército, los hijos de este rey terminan matándolo. Y así Dios libera a Judá de los asirios. Después de estos acontecimientos, de las reformas religiosas, enferma de muerte. Lo dice el verso 1. Oró al Señor. Aquí en esta oración no es una oración conforme a la voluntad de Dios, sino que es una oración muy caprichosa, muy, ¿cómo podríamos denominarle? Eh, que está pensado solo en sus intereses personales, de conservar su vida, no quiere morirse, no acepta la voluntad de Dios, porque Isaías le dijo, prepara tus cosas porque vas a morir. Y él no quiere irse de la vida, ama la vida. Y como oró al Señor muy angustiado, le prolongó la vida. Y le da una señal también. La señal, esto es lo increíble, es que el sol retrocedió de la sombra del reloj de Acaz. El reloj de acá le indicaba la hora por la sombra que producía al moverse el sol, por la sombra que se producía cuando iba avanzando el día.
retrocedió la sombra, impresionante. Es decir, retrocedió el mundo para indicarle que Dios lo sanó de esa enfermedad. Era una señal demasiado grande para algo tan poco de indicarle o evidenciarle de que Dios lo sanaba de esa enfermedad. Impresionante. Eso lo incomprensible de la tremenda señal extraordinaria. En el capítulo 20, verso 5 al 6, dice acá: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó de esa enfermedad. Después que se recupera de la enfermedad y de esta señal tan magnífica, él está contento y feliz porque Dios le ha restaurado su salud. Recibe a los espías de Babilonia porque los babilonios se enteraron de la sanidad del rey Ezequías y lo van a felicitar, pero en realidad no eran amigos, sino que eran espías. Por agradecimiento de la visita, le muestra todos los tesoros de Jerusalén, los escudos de oro, de plata. Isaías lo reprende en el verso 14, el verso 19. Ahí vemos que los reyes de Judá no son totalitarios, no son absolutos, sino que están subordinados a Jehová y escuchan a los profetas que son enviados de parte de Dios. Los reprende. Le dice que todo ese oro que le mostró, los babilonios se lo van a llevar cuando vengan sobre el pueblo de Israel. La moraleja que nos deja la sanidad del rey Ezequías: más vale aceptar la voluntad de Dios, porque de nada sirve ser librado momentáneamente para luego ser la causa de la destrucción y el desastre para otros. Porque si el rey Ezequías hubiese muerto, lo primero es que los babilonios no se hubiesen enterado de todo el oro, la plata, todas las riquezas que se encuentran en Jerusalén. Eso es lo primero. Por lo tanto, no se hubiese despertado esa codicia de parte de los babilonios. Aunque los babilonios van a pasar por ese territorio hasta Egipto para conquistar toda la fértil media luna. Pero ahora ya conocen las riquezas, lo han evidenciado al ir al templo y al palacio del rey Ezequiel. Eso es lo primero. No hubiese ocurrido aquello. Y lo segundo es que Israel, o los judíos de la tribu de Judá, o el reino del sur, se le puede denominar Israel a Judá a esta altura, en el sentido teológico, porque ahora este pueblo es el pueblo de Dios. No hubiesen sufrido por mano de un fanático idolátrico, un ¿cómo le podríamos decir? Anti-Jehová, anti la religión judía, Manasés. Él incluso va a matar al profeta que actuó a favor del rey Ezequías en su época. Esas son las dos consecuencias de la conservación y prolongación de la vida del rey Ezequías. Despertar la codicia de los babilonios y el sufrimiento que va a perpetrar el hijo de Ezequías, o el nieto el hijo de Ezequías, el rey Manasés. Aparece el hijo de Ezequías, Manasés. Su hijo fue Amón. ¿Cuáles son las obras de Manasés? Y gobernó 55 años. Dios mío, cualquier cantidad de tiempo para ser un idólatra. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Restauró, practicó la idolatría. Todo lo que hizo su papá, Ezequías, lo destruyó absolutamente todo. El hijo, que es Manasés. Restauró, practicó la idolatría, practicó la adivinación y restauró los sacrificios humanos e hizo pasar a su hijo por fuego, lo ofreció al dios Moloch. Fue arrepentido, castigado y rescatado por Dios. Para ello empleó a los asirios.
pero Manasés se arrepintió por sus pecados. Luego viene el hijo de Manasés, Amón. Gobernó 2 años, también va a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fue muerto por una conspiración. Lo sucedió su hijo Josías. Ahí tenemos al rey Ezequías, un buen rey. Lo voy a anotar acá, ¿eh? Lo voy a anotar mejor. Lo voy a escribir. El rey, es, el rey Ezequías, buen rey, buen rey. Manasés, mal rey. Amón, Amón, mal rey también. Y ahora viene Josías, buen rey. De acuerdo como lo estamos viendo acá, en esta sección, un rey es bueno, el otro rey es malo, el siguiente es malo y el subsiguiente es buen rey. Con respecto a las doctrinas de las maldiciones generacionales, solamente al observar a estos 4 reyes, concluimos que ninguna persona está condicionada por el pecado del papá o está condicionado, condenado a replicar el pecado del papá. Solo analizando estos 4 reyes. ¿Por qué digo que no está condenado o determinado a cometer el mismo pecado del papá? Por la doctrina de las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales dicen, si la mamá era madre soltera, la hija también va a ser madre soltera, a menos que corte esa maldición generacional. También, si el papá era borracho, el hijo también va a ser borracho, a menos que corte esa maldición generacional. Si el papá estuvo en la cárcel, el hijo también va a estar en la cárcel. Y así, con respecto a esa actitud, a esos pecados. Si el papá murió de cáncer, el hijo también va a morir de cáncer. Si la mamá tenía diabetes, la hija también va a tener diabetes. Eso en cuanto a la enfermedad. En cuanto a la pobreza, si la mamá fue pobre, el hijo también va a ser pobre. Eso en cuanto a temas materiales o de la clase social. No sé si han escuchado acerca de las maldiciones generacionales, mis queridos hermanos. ¿Alguien ha oído acerca de esta doctrina, maldiciones generacionales? La hermana Priscila escribió acá, que hay problema con audio, la hermana Priscila. La hermana Priscila sí dice que lo ha escuchado. Bueno, eso es la enseñanza. Dicen ellos que los pecados se transmiten de generación a generación. Las enfermedades también, algunas actitudes, prácticas también se transmiten de generación a generación. Y hay que cortarla. La hermana Priscila dice, es más, yo creía esa doctrina. Muy bien. No sé, ¿hace tiempo la creía o recién ahora por esta clase lo ha cambiado? No sé si puede encender el micrófono para andar más rápido. Hacía tiempo atrás, hasta que tomé la decisión de estudiar la Biblia hace unos par de años, Ok. no digo tantos años, unos 3 años atrás, yo todavía creía en eso. Ok, ya, perfecto. Eh, pero después eh, era como contradictorio, porque ya, supongamos que mi mamá hizo algunas cosas que yo no he hecho. Entonces yo decía, imposible que yo haga porque no está en mi corazón. Entonces ahí uno como va viendo y después cuando uno empieza a estudiar la palabra y uno ve que no es así. Pero yo creí en algún momento. Perfecto. Se mutió la hermana Priscila, pero se alcanzó a escuchar bien, mi hermana. El bueno acá en la Biblia, solo analizando estos reyes, nos damos cuenta que no hay un espíritu que determine la conducta subsiguiente de un rey. No hay son demonios, dice las maldiciones generacionales, que le da poder legal para determinar la conducta de la siguiente generación. Y eso hay que cortarlo por medio de una oración de rompimiento de cadenas o de maldiciones generacionales.
Bueno, ni en la realidad, ni en la práctica, ni en la experiencia, ni en la Biblia, ni en los ejemplos bíblicos, ni estos reyes vemos esa hipotética maldición generacional. No están presentes, no existen. Proviene de, de las tradiciones y de las religiones cananeas. Esa es la fuente, el fundamento. Porque si fuese verdad, Manasés debió haber sido un buen rey. O Josías tendría que ser un mal rey. Pero no hubo ningún corte de ninguna maldición. Cada persona es responsable de su propio pecado. Uno determina qué hacer, no un espíritu que determina lo que uno va a hacer en el futuro. Eso es lo que podemos aprender acá. Solamente analizar a estos cuatro reyes. Josías. ¿Quién es Josías? Gobernó 31 años, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, el rey del sur. Hartos reyes del sur hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Se encontró el libro de la ley, lo más probable de Deuteronomio, por medio del sacerdote Isías, rasgó su vestidura Josías de rabia, porque sabía lo que había hecho su papá y sus padres anteriores, Manasés, todo eso lo leyó, lo sabía. Por lo tanto, quedó muy temeroso, porque Deuteronomio dice, viene destrucción, plaga, cautiverio, muerte, malas cosechas, maldición sobre los que han violado la ley de Moisés. En cambio, los que lo obedecen, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Por eso que se desesperó, le dio mucho miedo. Dice, Dios no va a destruir, estamos a punto de ser destruidos. Se compromete el rey Josías a cumplir el pacto que se encuentra en la ley de Moisés. Por eso que se piensa que se refiere al libro de Deuteronomio, que se encontró en el templo de Dios. Se ejecutan inmediatamente la reforma de Josías. Ah, aquí está un grabado. Mire qué lindo los grabados. Yo no sé cómo hacía los grabados, mi hermano. Voy a ver un documental para ver, porque me gustan mucho los grabados, y este es un grabado a colores. Parece que es la imprenta, o no sé cómo lo habrán hecho estos grabados. Tengo curiosidad por saber cómo lo hacían. Me gustan mucho los libros con grabados, los antiguos libros se hacían con grabados, pero ahora ya no existen esos libros. Ahora solamente vienen con fotografías. Pero los grabados son lindos. Este grabado representa a Josías o Yo- Yoshiyahu, rey de Judá. Es un grabado del año 1811 en la Biblia de Royaumon, Antiguo Testamento. No sé cuál es esa Biblia de Royaumon. Voy a averiguarlo. Quizá puede ser una Biblia en francés, no sé, pero es del año 1811. Eso aparece en esa Biblia. Una Biblia debe haber sido muy elegante para tener un grabado de esa naturaleza. Muy hermoso el grabado. Representa al rey Josías. ¿Qué hizo cuando establece la reforma religiosa? Hubieron grandes reformadores antes de la reforma protestante, como estamos viendo. Josías fue un reformador, Ezequías también. Elimina toda la idolatría y a los sacerdotes idolátricos que habían en Judá. Celebró la Pascua, que no se celebraba de ese modo desde los tiempos de los jueces. Es lo mismo que el rey Ezequías, pero más o superior todavía. No hubo otro rey que haya servido a Dios como Josías. Si Manasés era fanático de la idolatría, Josías era muy ferviente por los temas de Jehová. Muere en Segunda Reyes capítulo 23, verso 28 al verso 30. ¿De qué manera? Nos dice acá, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron muerto a Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Murió en una guerra por el faraón de los egipcios, por el faraón Necao. Y acá tenemos los últimos reyes y finalmente la caída de Jerusalén.
Josías fue el último de los buenos reyes que reformó la religión, se preocupó de servir a Dios, murió en una batalla. El rey que le sigue es Joacás, pero comienza ya los serios problemas acá. Reinó 3 meses solamente, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mire cómo suceden las cosas. Un buen rey como Josías, uno no comprende cómo puede ser posible que su hijo hizo lo malo ante los ojos de Jehová y fue destituido por el faraón Necao. Aquí ya no hay independencia política, los egipcios son los que gobiernan este territorio. Viene otro rey, Joacim, o Eliakim, fue puesto por el faraón Necao, reinó 11 años en Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, fue tributario por un tiempo de Nabucodonosor, se rebela contra Nabucodonosor, confía en Egipto, y viene Nabucodonosor sobre él y lo depone, y pone en su lugar a Sedequías. Joacim fue puesto por el faraón Necao, y después cae en el poder por los babilonios. Sedequías se rebela contra el rey de Babilonia, pone su confianza en Egipto nuevamente, y así está. Confiando en Egipto, confiando en Babilonia. Reinó 11 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, fue llevado cautivo por Nabucodonosor porque quería volverse a formar alianza con los egipcios. Y cae cautivo. Y es llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Cuando esto se produjo, cuando cae Jerusalén en el año 400, en el año 586, es en la otra fecha. 722 cayó Samaria, la capital del reino del norte. En el 586 cae Judá, Jerusalén, capital de Judá. Se produjeron grandes cambios en el cautiverio babilónico. Aquí comienza el cautiverio babilónico. Israel, con los asirios, se desintegraron como nación. Van a surgir una mezcla de israelitas con personas de otras naciones. Ellos son los famosos samaritanos. En cambio, acá con los de Judá no se va a desintegrar la nación. Se va a conservar la fe por medio de las sinagogas y por medio de los escribas. Ellos van a conservar la identidad nacional, religiosa, la identidad cultural. Políticamente desaparecieron, pero la religión se tornó más fuerte todavía en el cautiverio babilónico. Cuando regresen, va a estar gobernado precisamente por ellos, por los rabinos, los sacerdotes. Los cambios religiosos que se produjeron por la caída de Samaria, perdón, por la caída de Jerusalén, en el 586, es que la mayoría de los judíos quedaron libres de la idolatría. Fueron llevados cautivos a Babilonia por la idolatría, por los mismos pecados que había cometido Israel del norte. Pero ahora, por fin, los de Judá nunca más se van a relacionar con la idolatría. Desde ahora en adelante, gracias al cautiverio babilónico, se puede decir con propiedad que los judíos son verdaderamente monoteístas. Antes de esta época eran idólatras, politeístas, hedonistas, practicaban la monolatría, pero recién ahora, después o gracias al cautiverio babilónico, ellos son monoteístas. Desarrollaron una fe más firme y mucho más clara todavía. Fue positivo, fue un, un momento trágico, fue traumático, pero le sirvió y le purificó la fe, porque ahora es más firme, más estable. Las sinagogas se van a convertir en el centro del culto. Ya no es el templo, porque el templo de Jerusalén fue destruido. Ahora el estudio de las escrituras reemplazan el templo. Hay un libro que dice que la dispersión, el texto es patria. La Biblia, el texto sagrado, aquí se va a convertir, pero en un fundamento muy firme y estable para la identidad religiosa de los hebreos. Otro de los cambios que se produjeron va a ser que los judíos apreciaron como nunca la palabra escrita de Dios. Si no hubiese acontecido el cautiverio babilónico,
los hebreos hubiesen perdido la escritura, como ocurrió en la época de Josías, por ejemplo. Ahí se encontró recién el libro de Deuteronomio. Acá aprecian como nunca la palabra escrita de Dios. La religión desde entonces en adelante hacía mucho o más hincapié en el aspecto personal de la fe. Aparte de los cambios sociales religiosos que se produjeron, también se produjeron cambios sociales. El idioma que van a hablar ahora los hebreos o los de Judá ya no va a ser el hebreo, sino que va a ser el idioma del arameo, el idioma de Babilonia. Se llamaron ahora solo judíos. Ya no se llaman israelitas, son judíos, porque son de la tribu de Judá, los únicos sobrevivientes. No buscaron alianza con otras naciones, se apartaron con horror de todos los otros extranjeros, dejaron de ser un pueblo agricultor, ganadero, y se van a convertir principalmente en un pueblo comerciante que vivía en las ciudades. Son gobernados ahora principalmente por los sacerdotes. Ya no hay rey cuando regresa. Termina la monarquía y los príncipes, o el aspecto político. ¿Qué más ocurre? En esta época se establecieron a Gedalías como el gobernador de la provincia de Judá. Joaquín recibe honores en Babilonia, pero Gedalías, el gobernador de Judá, es asesinado por Ismael. Los hebreos huyen a Egipto. Jeremías también se encuentra en Jerusalén, y cuando huyen a Egipto se llevan también a Jeremías. Jeremías dice en su profecía: aquí mismo donde ustedes han levantado un lugar idolátrico, porque hicieron un altar idolátrico en Egipto, aquí mismo Nabucodonosor va a venir a establecer su trono, su silla, y todos los idólatras van a morir. Mataron a Jeremías allá en Egipto, según la tradición. Joaquín es liberado y recibe honores en Babilonia, lo describe en Segunda Reyes, capítulo 25, verso 27 al verso 30. Así acabaron ambos reinos. En el año 722 cae Samaria, en el año 586 cae Judá, como lo estamos viendo acá, y se destruye el templo, se destruye Jerusalén, como lo estamos viendo en esta imagen, y una multitud de personas finalmente o definitivamente se lo llevan a Babilonia. Cayeron en tres etapas. En el 605 se llevan un grupo a Babilonia, ahí se va el profeta Daniel. En el 596 otro grupo, ahí se va el profeta Ezequiel, y en el 586 ya desaparece finalmente. Terminamos el periodo de la monarquía dividida. Ahora estamos en el periodo de la post-monarquía dividida. Cautiverio babilónico, estamos en el cautiverio babilónico, y el periodo post-cautiverio. En esta época aparece Esdras, Nehemías y el libro de Esther. Reyes termina hasta el cautiverio babilónico. Ahora comienzan los siguientes libros en orden cronológico, de la época post-exílico o post-cautiverio. Los libros de Esdras y Nehemías, el título y el autor, por ser estas dos personas los protagonistas, los libros llevan aquellos nombres de Esdras y Nehemías. El autor de estos libros fue un contemporáneo de Esdras, fue escrito probablemente cerca del año 400 antes de Jesucristo. Tiene el propósito siguiente: demostrar cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas, de que haría regresar a Palestina a su pueblo cuando lo llevaran al destierro los monarcas paganos. Isaías hablaba acerca de regresar de la cautividad babilónica. Isaías existió en el año 740, 700 a.C., aunque Isaías no dijo con precisión cuántos años iban a irse cautivos a Babilonia, y después iban a regresar nuevamente del cautiverio babilónico. El profeta Jeremías, sí, es más claro, dice 70 años van a estar los judíos en Babilonia. Isaías decía que se lo van a llevar a Babilonia para ser purificado de la fe,
Jeremías 70 años y luego van a regresar. Edras y Nehemías escriben entonces para indicar que Dios cumplió su promesa de hacer retornar a su pueblo de la cautividad babilónica después de 70 años. Otro de los propósitos por los cuales se escribe el libro de Edras y Nehemías es para indicar cómo Dios levantó grandes hombres para llevar a cabo la obra, la repatriación o el retorno a Jerusalén. Estos son Edras y Nehemías. Uno cumple la función religiosa y el segundo la función más política o civil. El tema de Edras y Nehemías es la restauración, la reorganización y la reforma del pueblo de Israel. Cuando hablamos acerca de Israel, no entienda usted en el sentido político, sino en el sentido teológico, porque lo de Judá también se le va a llamar Israel, porque es el pueblo de Dios ahora. Israel en sentido político desapareció. Con respecto al orden histórico o el retorno del pueblo hebreo de la cautividad babilónica, van a ser en 3 periodos. En el 539, Ciro, el medo-persa, llega a Babilonia y el año siguiente, el año 538, regresan un grupo de personas judías de Babilonia a Jerusalén. Van a ser dirigidas por un descendiente, un príncipe descendiente del rey David, que es Zorobabel. Después, el año 458, regresa otro grupo, otro contingente, que va a ser dirigido por Edras. Edras cumple la función religiosa. En el año 444, el último contingente, Nehemías, que va a cumplir funciones más bien administrativas. No regresaron todos los israelitas. Muchos de ellos quedaron en Babilonia. Es entendible porque estaba muy, muy cómodo. Otros nacieron allá, no conocían Jerusalén, tenían casas, comercio, clientes, propiedades, red de contactos, estaban más cerca también de las otras potencias quizás, están entre el río Tigre, el río Éufrates, qué mejor lugar allí para hacer su vida, pero otros grupos que tenían identidades nacionales, religiosas, sabían que la tierra prometida, en la tierra de Judá, por lo tanto regresan, pero muchos quedan allá. Los que quedan en Babilonia van a formar una comunidad muy importante, que son una comunidad babilónica. Va a surgir de hecho una escritura babilónica de los hebreos, o un texto babilónico, un texto de, que va a tener vocales, va a tener algunos puntitos para pronunciar las consonantes. Recuerde que antes del año 500, antes del año 500 después de Cristo, se escribía sin vocales. Las letras eran solo consonantes. En Palestina va a surgir un texto que se le conoce el texto masorético, donde los puntitos y las vocales van a estar abajo de la consonante, para conservar la pronunciación correcta de las palabras del texto hebreo. Y el texto babilónico van a estar las vocales y los puntitos arriba de las consonantes. Esa es la diferencia entre uno y otro, el texto babilónico y el texto jerosolimitano también se le denomina, o texto masorético de, de la tierra de Palestina. Y otro regresa, pero son 4 periodos, 3 periodos, 538, 458, 444. Respecto a la personalidad e importancia de Edras, es un hombre dedicado al estudio e interpretación de la ley, es un escriba versado en la ley de Dios. Era un funcionario público de otro imperio. Aquí voy a mencionar los imperios para tener con claridad cuál fue la influencia de uno y otro de los imperios. Los asirios fueron los que destruyeron Israel del norte, y después de los asirios va a surgir otro imperio, que van a ser el imperio babilónico.
el imperio babilónico. Y después el imperio medo-persa. El imperio de los medo-persas. En ese periodo, el babilónico, asirio, babilónico, medo-persa. Ahí está. En el imperio asirio cae Israel del norte, en el imperio babilónico cae Judá del sur, y en el imperio medo-persa los cautivos por Babilonia regresan otra vez a su tierra. Y los babilonios y los asirios empleaban el método de la expatriación para que perdieran la identidad política, los medos persas van a emplear la estrategia política de la repatriación, de que vuelvan a su tierra nuevamente los cautivos, con finalidades políticas, para gozar de naciones amistosas frente a las otras potencias extranjeras que eventualmente podrían socavar la influencia de los medos persas. Servían como una especie de colchones o como murallas, como defensas nacionales contra otras potencias extranjeras que van a luchar a favor del imperio de los medos persas porque gozan de bienestar, de autonomía política frente a este nuevo imperio que es muy benevolente con las naciones que han sido sometidas bajo Ciro, el medo persa. En ese periodo nos encontramos con Edras y Nehemías, en el periodo de los medos y de los persas, un imperio. La gran misión que le correspondió ejecutar a Edras fue explicar la ley a su pueblo, enseñar cómo vivir conforme a la ley de Moisés. Es un hombre muy exclusivista. Su exclusivismo religioso, la intransigencia de sus reformas, protegieron a la comunidad naciente de la influencia de la idolatría. Se fueron a Babilonia por idólatras, y después cuando regresan del cautiverio babilónico, abandonan los judíos sus mujeres y se casan con mujeres cananeas. Y que lo que hace Edras le dice, abandonen a las mujeres cananeas con sus hijos y vuélvanse a unir nuevamente con las mujeres hebreas. Es muy intransigente, muy riguroso, muy estricto. Para nosotros sería un talibán, una especie de un talibán. Pero él, la única manera, esa intransigencia, lo podríamos ver como una dictadura religiosa, pero esa dictadura religiosa, esa intransigencia, esa rigidez, esa rigurosidad, va a proteger a los judíos que regresan del cautiverio babilónico de la influencia cananea nuevamente. Fue muy importante, muy influyente el personaje de Edras con sus reformas religiosas y el enseñar la ley y dedicarle la vida al estudio de la escritura, protegió al pueblo de la idolatría, conservó la identidad nacional, protegió el monoteísmo. Muy, muy importante la labor que realiza este hombre. Es el personaje más importante de la época de la restauración. Es como Moisés o como Josué, en ese sentido, porque protege, o como Josué, sí, protege al pueblo de abandonar la ley del Señor. Lo voy a borrar aquí. Quiero ver la hora, no quiero pasarme. Estamos bien, quedan algunos minutos. Aquí tenemos un mapa del imperio de los medos y de los persas. Y de toda la porción geográfica que abarca. Impresionante la cantidad de territorio. Aquí fue Babilonia. Babilonia abarcaba todo este tramo. La fértil media luna, se le llama a todo este sector donde va la luz rosita, hasta acá, hasta el río Nilo o el delta del Nilo. A todo este territorio se le denomina la fértil media luna porque tiene una forma de media luna. Pero los medos persas abarcaron mucho más territorio. Todo este imperio va a ser de los medos y de los persas. Aquí va a conquistar Darío, Cambises, y la parte verde, el primero, el Ciro, el grande. Acá tenemos un bajo relieve
de la escalinata de la Padana, la sala de audiencia de Persépolis. Muestra soldados medo y persas, los dos pueblos unidos por Ciro. Ahí está. Otro bajo relieve describiendo por, para la posteridad a, a un hombre que la Biblia describe, que menciona a los profetas, a Ciro. Dios lo denomina como mi siervo, como un ungido, mi pastor, el que hará mi voluntad. No en el sentido de que fuera adorador de Jehová, sino en el sentido de que va a hacer volver a su pueblo, a Israel o a Judá, a Jerusalén. Acá tenemos una imagen actual de regalos, donde un bajo relieve también, para el gran rey Ciro. Dignatarios medos, con sus gorros de fieltro, ascienden en respetuosa procesión para llevar sus tributos al gran rey en este relieve de Persépolis también. Acá tenemos el cilindro de Ciro. Los dioses que vivían dentro de las ciudades devolvían sus propios lugares. Miren, los dioses que vivían dentro de las ciudades devolvían sus propios lugares. A todos sus habitantes recogí y restauré a sus moradas. En este cilindro, un escrito de Ciro, evidencia lo que el texto bíblico nos narra. La política que emplea Ciro va a ser la de la repatriación. Vuelvan a sus tierras otra vez. Y los dioses vuelvan nuevamente a sus tierras a ser adorados en sus respectivos lugares. Fomenta la libertad religiosa, la autonomía política en un sentido. Fomenta el culto de todas las religiones que están cautivos en Babilonia para que vuelvan a su tierra y vuelvan a gozar de su relativa independencia. Acá tenemos la tumba de Ciro en Pasagarda, en el actual Irán. Este personaje histórico pueden ir a ver su tumba si viajan a Irán. Así está actualmente. Perfecto. Estamos en la hora. Vamos a ver algunas reflexiones de lo que hemos visto de esta narración histórica. En esta hora vimos la destrucción de Israel y la destrucción de Judá y alcanzamos a ver también la repatriación de los judíos a Jerusalén. ¿Algún pensamiento, alguna reflexión, alguna lección espiritual, mis queridos hermanos, hermanas, de lo que hemos visto hasta ahora? Hermana Priscila, hermana Soledad o hermano Marcos. Harto que reflexionar, profe, porque en realidad era bastante materia, muchos nombres, fechas. Sí, Yo creo que en algún momento voy a tener que repasar la materia porque era muchos nombres que no, y muy parecidos, entonces eh, no, hay que volver a leer. sí, era bastante contenido. Pero sí, se aprendió bastante, se aprendió harto. Muy bien. Hermano Marcos, hermana Priscila. Bueno, hoy sí, como decía la Sole, es tanto nombre, tengo ahí una controversia entre Samaria. Lo único que me queda claro es la calle de Samaria, 722 antes de Cristo, eh, y tendría que volver a leer todo. Sí, algo, sí puedo decir lo que he visto en esta clase, y bueno, y en las tareas y en el libro de texto, es que Dios, eh, eh, lo que hayamos visto el año pasado, esa línea ungida de donde venía Cristo o viene Cristo, Dios hace todo para mantenerla. Y Exacto. me hace mucho sentido a Talia, parece que era, cuando ahí estuvo casi al borde de perderse esa línea,
pero Dios levantó a otro para que se mantuviera. Eso me llamó mucho la atención. Eh, Eso y bueno, y que Dios cumple sus promesas y sus propósitos son fieles con las personas que Él llama, igual. Eh, o, Eso es como, y bueno, y subrayé varias lecciones que ahora no me acuerdo y las dejé anotadas en mi cuaderno de apuntes también, porque cuando uno lee, va leyendo, 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 va encontrando lecciones que son para la vida de uno, pero después cuando sigue leyendo como que se van perdiendo el hilo de ellas. Exacto. Entonces esas las tengo anotadas. Claro. No, no había visto eso, hermana Priscila de Atalía, claro que trató de exterminar a todos los hijos de David. Pero uno se le escapó, ¿ah? Se le Uno se escapó le uno. escapó Joás, y yo, se le escapó uno. y Que si ¿sabe por hubiese. qué Sí, sí. me di cuenta? Porque yo estoy haciendo ¿se acuerda que le dije que estaba haciendo un taller sobre ¿Mm? la importancia de las mujeres en la misión de Dios? Y estuve estudiando las mujeres y ahí me encontré con eso, profe. Ah, ok, ok. Claro, tiene toda la razón, porque si Oh, se hubiese matado a Joás, se hubiese perdido la línea de David, de donde vendría el Redentor del mundo. Pero Dios le prometió a David sí. que por amor a él va, por medio de él va a Mm, establecer un rey que va a establecer su trono eternamente, eterno. Claro. Ahí vemos la providencia de Dios, ¿ah? Aunque sea muy inteligente una persona, un criminal, Dios va a proteger a su pueblo, va a cumplir su propósito, fiel a su pacto. El pacto es incondicional, como lo estamos viendo ahí. No sé si tiene algo que agregar, mi hermano Marcos. Eh, me pensaba mientras mis hermanos hablaban y usted pidió como que reflexionáramos el tema como que es el cierre de un ciclo, ¿no es cierto? Donde comenzamos con los primeros en un libro histórico, ¿cierto? Desde la salida de Egipto, cuando Dios levanta a Josué, cómo Dios le da su palabra al pueblo de Israel, ¿cierto? Y les dice que Él va a ser fiel con ellos si ellos cumplen su palabra, ¿cierto? Y los israelitas, en todo este periodo que logramos ver hasta el decaimiento, ¿cierto? Hasta ya el exilio babilónico, cómo la palabra del Señor fue cumpliéndose fielmente como Él así lo dijo, tanto en la bendición del pueblo de Israel, como también no en la maldición, sino que en la retribución o en la consecuencia de la desobediencia a la palabra del Señor. Exacto. ¿Cierto? Porque Dios le prometió de un principio a Israel que si ellos se mantenían firmes en su fe, Dios los iba a bendecir. Y logramos ver, ¿cierto?, a través de este estudio, cómo Dios bendijo al pueblo de Israel, cómo llegó a ser eh, en su culmine de excelencia o de esplendor, fue una de las ciudades o de uno de los países más grandes, más bendecidos de la época, ¿cierto? Y todo eso a raíz de la promesa que Dios le prometió a Israel, a través de su palabra. Pero también vemos cómo llegó a una decadencia total, a una decadencia moral. Vemos también, ¿cierto? Bueno, los que hemos leído un poquito más la palabra, vemos como en el libro de Jeremías, como, o en Lamentaciones, como él relata hasta dónde llegó al pueblo de Israel por desobedecer a Dios cuando los sitiaron 2 años, que se comían hasta sus propios hijos, los cocinaban a sus hijos, ¿cierto? Y solamente por haberse alejado de la palabra del Señor, solamente por no haber tenido en cuenta. Entonces, vemos cómo Dios cumple sus promesas, tanto en bendición como en la ¿cómo es la palabra? En la Maldición. consecuencia que trae la desobediencia a la palabra del Señor. Exactamente. Así es. Porque tiene consecuencia y tiene dos tipos de consecuencias, pues, bendición y pobreza o miseria en este caso. Correcto. Eso me queda como a grandes rasgos, ¿cierto? Como este viaje que hicimos dentro de estudio de los libros históricos. Muy bien. Comprendió muy bien, hermano Marcos, la clave interpretativa del Antiguo Testamento. Interpretar la historia y los profetas también según el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel
con Moisés. Principalmente aquel aspecto del pacto que se menciona en Deuteronomio, capítulo 27, capítulo 29. Consecuencia de la obediencia, consecuencia de la desobediencia. Excelente. Muchas gracias por sus intervenciones.